Su primer texto importante no aparecería hasta 1807. Se trataba de la Fenomenología del Espíritu, concebida por Hegel como una introducción a su sistema filosófico. La fenomenología del espíritu va a ir estudiando las diversas figuras de la conciencia, desde la conciencia sensible hasta el saber absoluto, o sea, el saber del absoluto que se sabe a sí mismo. Hegel va a ir comenzando desde el punto de partida de la filosofía moderna, que es esta pura intuición sensible, va a ir viendo cómo se forma la autoconciencia, proceso en el cual él considera muy importante establecer los pasos del reconocimiento, y ahí hay páginas muy célebres como las de El amo y el esclavo, el tema de la conciencia infeliz, etc. Y llegar finalmente a el modo en que la conciencia está más allá de sí. Para Hegel, el individuo y todo, las partes, digamos, finitas, que están en nuestro conocimiento habitual, pertenecen a lo infinito y son manifestaciones de lo absoluto. Hegel, hacia el año 1807, escribe su primera obra que alcanza un reconocimiento, que es la Fenomenología del Espíritu. Muchos la consideran su obra más importante. Nosotros tendríamos que decir que fundamentalmente esta obra fue pensada por Hegel como una simple introducción, aunque simple no es la palabra más adecuada, como una introducción al gran sistema filosófico hegeliano. Aquí tenemos nuestra portada de la primera edición alemana de 1807. ¿Sí? Aquí hay que recordar que el término fenomenología es una palabra que viene del griego phainommenon. Y phainommenon significa aquello que resplandece, aquello que se nos manifiesta. Ya la había utilizado nuestro amigo Kant cuando hacía la distinción entre el noúmeno y el fenómeno. Noúmeno, la cosa en sí; fenómeno, la manera como se nos manifiesta la cosa en sí. En el pensamiento de Hegel, la fenomenología no va a estudiar o no va a tener la misma comprensión de Kant, sino que en la fenomenología del espíritu lo que se quiere estudiar es fundamentalmente la manera como se manifiesta. Lo que se quiere estudiar es el despliegue, la manera como se desarrollan, cómo se resplandecen las diferentes figuras de la conciencia. Y en ese sentido, Hegel lo que busca es establecer cuáles son los tipos y cuáles son esas formas a partir de las cuales la conciencia evoluciona. Cabe resaltar que ya lo habíamos visto, para Hegel todo lo real y por lo tanto la conciencia que determina el valor de lo real no es estático, no permanece quieto, sino que está en un continuo devenir. Entonces, en últimas, ese despliegue de las figuras de la conciencia viene siendo un estudio, un análisis de esos diferentes estados en los cuales la conciencia se ubica. ¿Por qué? Porque no existe un único estado de conciencia. Hay diferentes formas en las cuales se manifiesta
y en las cuales, en la medida en que se manifiesta la conciencia, se autoconoce. Y en ese sentido, la conciencia es entendida por Hegel como el espíritu. Entonces, el estudio de los estados de conciencia es la manera como el espíritu se manifiesta, y en la medida en que se manifiesta, el espíritu se autoconoce a sí mismo. Uno, dos, tres. Como ya habíamos dicho entonces, en la fenomenología del espíritu se estudia la evolución del espíritu, que en su nivel más bajo está representado por la conciencia sensible, para luego evolucionar y pasar a los estados de autoconciencia, que son el camino que nos permite llegar hasta el saber absoluto. En el saber absoluto, Hegel plantea que en últimas llegamos es a la conciencia, pero a la conciencia de que en el propio pensamiento, que es algo importante de recalcar, ¿sí? A la conciencia de que en el propio pensamiento el absoluto se piensa a sí mismo. Estas son palabras mayores en el pensamiento de Hegel, ¿sí? Eso se logra en el espíritu del saber absoluto. Y en este sentido, lo que nos hace entender Hegel para poder comprender mejor esta afirmación, y es que nosotros somos la instancia del universo en donde el espíritu, se hace autoconsciente. Por lo tanto, Hegel señala que el absoluto o lo absoluto, porque hay un debate de si es una persona, de si es un ser, ¿qué es lo absoluto? ¿Sí? Lo absoluto está en nosotros. El primer estado de la conciencia que se estudia en la fenomenología del espíritu es el que corresponde a la conciencia sensible. Ya lo dijimos en la presentación anterior, es el estado más bajo, y Hegel entiende que este primer estado es un estado de ignorancia. Por eso es el estado más bajo. Y fundamentalmente lo considera así porque aquí la conciencia no tiene conciencia de sí misma, ya que se encuentra volcada hacia el mundo exterior. No está volcada a sí misma, sino que está volcada al mundo de los objetos, de las cosas, de los entes. Y los objetos es lo único que percibe, los cuales se manifiestan de forma diferente. Hay múltiples objetos que corresponden al mundo fenoménico, al mundo de las apariencias, al mundo de lo que se nos presenta. Entonces, en este primer estado, la conciencia se ignora a sí misma, porque anda demasiado pendiente del mundo exterior. Y en este sentido, lo único que le preocupa es la experiencia que tiene del mundo de los objetos. En este sentido, en la conciencia sensible, lo único que existe es el mundo. Y la conciencia se identifica con él porque considera que el mundo es lo real. Y por lo tanto, como es real, es lo único digno de ser conocido. Ahora sí,
La conciencia, para poder explicar ese mundo de los objetos, para poder desarrollar una explicación, la conciencia comienza a formar los conceptos. Entonces los conceptos son la manera como la conciencia se representa el mundo de los objetos. Pero los conceptos como tal son tan abstractos en su afán de cada vez explicar una mayor cantidad de objetos. Entonces los conceptos cada vez la conciencia busca elaborar explicaciones más universales, hasta el punto de llegar a formular leyes que tratan de explicar la manera como se dan los objetos. Pero en ese afán de formular las leyes, la conciencia se da cuenta de que esos conceptos y que esas leyes como tal no son observables. Representan al objeto, pero yo no las puedo observar. Por lo tanto, la conciencia se da cuenta de que esos conceptos y esas leyes en esencia no provienen de los objetos. Porque si provenieran de los objetos, podrían ser captadas, podrían ser experimentadas. Y entonces la conciencia se da cuenta de que esas leyes, de que esos conceptos son puestos por ella misma. Ella misma es la que ha construido esos objetos. En últimas, que ha sido la conciencia la que permite que los objetos sean nombrados. Y entonces la conciencia toma conciencia, así suena redundante, de que hay algo más que el objeto. O sea, en el mundo no solamente hay objetos. Y en ese sentido, la conciencia comienza a tomar conciencia de que ese algo más es ella misma. Entonces comienza a tener una autoconciencia, que es el segundo momento o la segunda manifestación de la conciencia. El segundo momento es el momento de la autoconciencia. Y en este momento el espíritu percibe una dualidad, ¿sí? Una doble dimensión. La dimensión del sujeto versus el objeto. El objeto, el sujeto, que en últimas es el que experimenta, y los objetos que son experimentados. En este sentido, la conciencia se da cuenta de que no solamente existen los objetos, sino de que está ella misma. Y entre los dos, sujeto y objeto, se da una relación. Pero esta relación, como la conciencia ya se sabe a sí misma, lo que busca establecer es una autoafirmación de la conciencia frente al objeto. Y en ese sentido, esa autoafirmación es una autoafirmación de dominio. Y fundamentalmente es de dominio porque la conciencia busca establecer un dominio del objeto. En este sentido que la conciencia está por encima del objeto. Y en ese orden de ideas, la relación que se establece entre sujeto y objeto es la relación del amo y el esclavo. Hegel desarrolla con esta metáfora una perspectiva dialéctica en su modelo filosófico, que los invito a que observen el video que aparece como vínculo para que desarrollen mejor la idea del amo y el esclavo. En este análisis que Hegel hace de la autoconciencia, encontramos que existe una profunda relación, según Hegel,
entre las características de este estado, entre las características de la autoconciencia y algunos tipos de filosofía. Sobre todo dos tipos de filosofía, que son el estoicismo y el escepticismo. Y ya los hemos estudiado. ¿Sí? Les recuerdo, los estoicos afirman sobre todo que el hombre es un ser libre y que nada del mundo exterior lo afecta. En ese sentido, el hombre se siente autosuficiente. Hegel afirma que el estoicismo, por lo tanto, niega cualquier tipo de poder del mundo exterior sobre el hombre. Y en ese sentido le devuelve al sujeto su importancia como tal. Pero, lastimosamente, el estoicismo se queda corto, piensa Hegel, porque no llega a la radicalidad de afirmar que el mundo exterior no puede afectar al hombre, en últimas porque el mundo exterior es irreal. Y como no es, pues es imposible que pudiera determinar o exigirle algo al hombre. La otra postura es el escepticismo. ¿Sí? Los escépticos niegan de manera radical cualquier tipo de validez, cualquier tipo de verdad en la percepción del mundo exterior. En últimas, los escépticos dudan radicalmente de que algo externo, algún objeto, algún ente como tal, puedan perturbar al yo. Para ellos esto es imposible. Fundamentalmente porque el sujeto y la conciencia están más allá de lo que percibimos a través de los sentidos. En este último estado, que Hegel le da el nombre de la conciencia infeliz, ya vamos a explicar por qué. También le da el nombre de la conciencia alienada. Es el estado en donde la conciencia como tal, después de haber pasado por sus dos momentos anteriores, la conciencia en un primer momento experimenta a través de los sentidos el mundo de los objetos. Ya sabemos cómo lo hace. Pero Hegel dice que en la medida en que la conciencia experimenta el mundo de los objetos, hace esa experiencia hacia afuera, la experiencia que tiene del mundo es una experiencia mudable, o sea, que cambia constantemente. Es una experiencia empírica que necesita de los sentidos para poderse comunicar. Es accidental, porque hoy una cosa es y mañana no lo es. Es individual, porque se refiere a objetos particulares y específicos. Y es totalmente externa, porque no se refiere a ella, sino a lo que está más allá de ella. Entonces, esa conciencia experimenta el mundo de los objetos, pero a la vez la conciencia tiene conciencia en su interior de que su propio yo, lo que es ella en sí misma, es totalmente inmutable, a diferencia del mundo cambiante, del mundo que se transforma, como es el mundo de los objetos, y ella es simple. Aquí
en esa relación se presenta una situación totalmente contradictoria. Se presenta una contradicción, ya que por un lado, la conciencia establece una experiencia, pero la experiencia que tiene la conciencia es la experiencia del mundo fenoménico, del mundo que se nos aparece. Y este mundo fenoménico es cambiante debido a los objetos. En la medida en que la conciencia experimenta este mundo fenoménico, cada vez le parece más extraño. Y de una u otra forma ella sabe que de ese mundo tiene que liberarse, tiene que salir. Pero al mismo tiempo ella sabe, la conciencia sabe, que desligarse, que perder, que salirse de ese mundo exterior, de ese mundo de los objetos, de ese mundo que está más allá de la conciencia, de una u otra forma implicaría que ella también pierde parte de sí misma. Entonces aquí, entre las dos, como ya lo hemos dicho, se da una contradicción. Y esa contradicción no puede seguirse desarrollando eternamente. Tarde que temprano, piensa Hegel, se tiene que reunificar. Y esa reunificación exige de una u otra forma una evolución. ¿Sí? ¿Hacia dónde va a evolucionar? Hacia un estado en el cual de una u otra forma desaparezca ese estado de separación, esa división que existe entre el mundo fenoménico y la conciencia en sí misma. Y en ese sentido hay que superar esa separación y que la conciencia sea capaz de experimentar y sea capaz de darse cuenta que todo lo que es, que todo lo que existe, surge de sí misma. Esa es una condición fundamental en Hegel, que lo mudable del mundo fenoménico, que lo cambiante del mundo de los objetos, surge de lo inmutable de la conciencia. Entonces, aquí en Hegel, lo mutable surge de lo inmutable. En últimas, el mundo exterior depende del mundo interior. Entonces, para Hegel queda muy claro que lo que tiene que suceder es que tarde que temprano deberá desaparecer esa especie de cortina, esa especie de velo, ese muro que ha a lo largo del tiempo separado el mundo exterior, el mundo de los objetos y el mundo interior. Que hay que superar esa división entre el mundo exterior cambiante y el mundo interior que permanece inmutable. En este momento, en donde la conciencia se da cuenta de que esa cortina tiene que desaparecer, es en este momento cuando el sujeto experimenta que él en sí mismo en realidad es el espíritu absoluto. Y que todo el universo, de una u otra forma, es expresión
de su propia conciencia. Y en ese sentido, entonces, nos va quedando ya muy claro que el sujeto va tomando conciencia, el sujeto es consciente ya de manera plena de la identidad última de la conciencia y de la unidad que existe de manera total entre el sujeto y el espíritu absoluto. ¿Por qué? Porque ya nos queda claro entonces que toda realidad está dentro de mi propia conciencia, que también Hegel la llama razón. En últimas, que todo lo real es racional. Por lo tanto, para Hegel, realidad y razón, universo y conciencia, en últimas, son la misma cosa. Son una misma cosa. Y este es fundamentalmente el sentido que debemos darle a la famosa frase de Hegel: lo que es racional es real y lo que es real es racional. Ha sido una frase a lo largo del tiempo con múltiples interpretaciones. Algunas un tanto erradas, algunas un tanto equivocadas, ¿sí? Y lo que quiere significar Hegel con esta frase es que en un mundo lleno de diferencias, en un mundo totalmente múltiple, en donde no hay dos cosas iguales, esa multiplicidad y esas diferencias es lo que nosotros nos hemos arriesgado a llamar el mundo fenoménico. Pero el mundo fenoménico no ha existido en el exterior, sino que ese mundo fenoménico ha sido generado en el interior de la conciencia. ¿Cuándo? Cuando esa conciencia fue capaz de conocerse eternamente a sí misma. Y en ese proceso de autoconocimiento es que la conciencia, cuando percibe cualquier objeto, en últimas lo que está haciendo es experimentarse a sí misma. Y al conocerse a sí misma, lo que está haciendo es experimentar la realidad. Toda la realidad se experimenta dentro de sí, dentro de la conciencia. Por lo tanto, la conciencia crea dentro de sí la relación entre el sujeto y el objeto. Y esa relación que hay entre los dos es la que constituye
el conocimiento verdadero. Y a la vez, ese conocimiento verdadero es el que estructura la realidad. Elemento que es importantísimo de ser entendido en la dinámica de Hegel. Entonces, para terminar, este conocimiento que determina el valor de lo real, en últimas, como habla de la realidad, es un saber, pero no un saber particular porque no se refiere a los objetos, sino que es un saber absoluto porque se refiere al todo. Y en este proceso de estructuración del saber absoluto, y en este proceso de construcción de la realidad, es lo que Hegel llamó dialéctica. Entonces, la dialéctica para Hegel es una manera de comprender la realidad. ¿Qué es lo que inmediatamente vamos a estudiar? ¿Cómo entiende Hegel la dialéctica como estructura comprensiva de la realidad? La fenomenología del espíritu dibuja las figuras de la conciencia, desde la mera conciencia sensible, pasando por la autoconciencia, hasta llegar al saber absoluto, o sea, a la conciencia de que en el propio pensamiento el absoluto se piensa a sí mismo. Somos, por así decirlo, las neuronas de Dios,